El orden del día, Presidenta. Hemos entregado en tiempo y forma el acta de la sesión anterior. No hemos recibido ninguna observación al acta, pero yo pongo a la consideración y le solicito al señor secretario que sea tan gentil de preguntar a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día y, por supuesto, obviando su lectura. Sí, Presidenta. Estando en el tercer punto del orden del día, que es lectura y aprobación del orden del día, ya se sometió a consideración. Sería el punto 4, lectura y aprobación del acta de la reunión de instalación, que fue la pasada, para lo cual se le solicita a todas las legisladoras y los legisladores, si es de obviarse la lectura de dicha acta, quien esté por la afirmativa, sírvase a manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de todos los legisladores y las legisladoras asistentes al día de la sesión. Gracias, secretario. Tenemos 16 asuntos en cartera que dictaminan 16 puntos de acuerdo que fueron turnados a nuestra comisión. También en tiempo y forma entregamos los proyectos para que fueran considerados y revisados por ustedes en sus oficinas. Eso de ninguna manera limita o escatima que ahora en esta sesión pueda haber alguna reserva de manera concreta de alguno de ellos. Como hemos seguido el procedimiento desde el inicio de nuestra comisión, pregunto a la Asamblea si hay algún asunto de los que están enunciados en este orden del día, si quieren reservar. Por favor, ¿quieres reservar alguno? Sí. ¿Cuál es? Que viene con el número 10, relativo a la Secretaría de Salud en el control de tabaco. Muy bien, el número 10. Senadora, 7 y 8. ¿Cuál otro reservan? Acá, perdón, diputado. Reservaste este del control. 6, 10 y 11. ¿Cuál otro de los asuntos reservan? El 9. Sí, diputada. El 9. El 9. ¿Cuál más? El 11. El 8 que ya está reservado y Sí. el 12. Y el 12. ¿Cuál más? A ver, voy a enunciar los que están pidiendo su reserva. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿No hay ninguno más? Entonces, pregunto a la Asamblea si es de aprobarse en sus términos el resto de los puntos de acuerdo que estamos sometiendo a su consideración. Quienes estén de acuerdo, por favor, sírvanse a levantar su mano. Muy bien, vamos a entrar en lo particular para que se exponga por cada uno de ustedes las reservas que acaban de mencionar. El primero tiene que ver con un proyecto de dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que impulse las acciones necesarias para continuar y concluir el procedimiento de consulta tripartita en torno al convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Le solicito a quien hizo la reserva, por favor, tome la palabra. Diputado Manríquez González. Gracias, Presidenta. En este punto de acuerdo, vamos a votar a favor. Estamos pidiendo que se puede considerar agregar un segundo resolutivo, que sería el de: la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en tanto se ratifique el convenio 98 de cita, velen lo posible por el debido respeto de este, en apego a las obligaciones que derivan a cargo de nuestro país de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estaríamos pidiendo que se adicionara este párrafo, Presidenta. ¿Está a discusión? ¿Alguien quiere hacer alguna observación sobre lo que acaba de plantear el señor diputado? Bueno, permítanme hacer una opinión. Los
convenios de la Organización Internacional del Trabajo están configurados como tratados internacionales. ¿Se aprueban o no se aprueban? Cuando se aprueban, el Estado mexicano adquiere una vinculación que obliga al cumplimiento de cada uno de sus preceptos. El sentido del punto de acuerdo que estamos poniendo a su discusión y consideración determina un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para que envíe al Senado de la República impulse todas las acciones necesarias para que este procedimiento de consulta tripartita pueda enviarse al Senado de la República y poderse aprobar. De todas maneras, creo que derivaría justamente de la aprobación, en su caso, cuando se ha enviado al Senado de la República este convenio, de garantizar cada uno de estos preceptos. Me da la impresión de que este segundo punto que usted plantea, diputado, es anticipar una obligación que derivaría justamente del convenio 198, del 98 de la OIT. Entonces, yo creo que no procedería a agregar un segundo punto en esa referencia porque sería contradictorio con el sentido de el único punto que estamos proponiendo, pero no sé si algún senador, senadora, diputado, diputada quisiera hacer alguna intervención al respecto. Por favor, la senadora Verónica Martínez. Apoyando la explicación que ha dado la presidenta, es importante establecer que cuando un tratado es aprobado, alcanza el rango constitucional y está establecido en el 133, y hasta entonces podrá ser cualquier obligación, pero lo más interesante es que ciertamente la asociación sindical es un derecho, no es una obligación, y solo aquellos que así lo consideren pertinente, ya lo ha establecido también la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no podríamos en este momento, como ya lo dijo la presidenta, adicionar nada más, buscar que se impulse para que llegue al Senado y se pueda aprobar. ¿Es cuánto? Por favor, diputado. Sí, gracias, presidenta. Yo creo que sería importante considerar que el convenio 98 ya tiene o ya establece algunas obligaciones, como es el tema del contrato colectivo. Las ratificaciones tardarían, para poder hacerlo en el Senado, podría tardar algunos meses, y nosotros lo que nos preocupa es el tema de la contratación colectiva. Además, en el acuerdo que estamos nosotros poniendo, lo estamos poniendo que en lo posible que se vele por el tema del debido respeto a ¿no? Que ya está establecido mientras se ratifica. A ver, lo que pasa es que quizás tenemos que ir al cuerpo de la exposición que da como resultado este punto de acuerdo, y que si bien es verdad lo que usted plantea, me parece que lo que usted quiere añadir ya prácticamente está planteando que de facto se estén garantizando los preceptos de un convenio que todavía no es aprobado por el Estado mexicano. Yo quisiera más bien como ver, para buscar una solución afirmativa a su inquietud, que de todas formas me parece que es muy relevante y hay que atender, quizás sea meritorio algún punto de acuerdo, más no haciendo referencia al convenio de la OIT, sino más específicamente a las autoridades, en este caso quizás sean las de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que puedan garantizar el cumplimiento de las preocupaciones, atender las preocupaciones que usted está mencionando. Creo que esa sería, me parece, una salida. Sin embargo, yo le preguntaría si usted insiste en que pongamos a consideración su segunda propuesta, un segundo punto, para que sea votado por las y los integrantes de esta comisión, o aceptaría. A ver, hay aquí por parte del equipo asesor una propuesta alternativa
Le voy a dar nuevamente el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Manríquez. Gracias, presidenta. Estaremos proponiendo en el párrafo que estamos solicitando es: la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social para que en tanto se ratifique el convenio 98 de cita, vele lo posible por el debido respeto de la contratación colectiva en apego a las obligaciones que derivan a cargo de nuestro país de la Declaración de las Organizaciones Internacionales del Trabajo relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Sí. A ver, por favor, senadora Laura Rojas. Sí, a ver, yo creo que la segunda propuesta que hace el diputado pues ya no tiene que ver con el convenio, ¿no? Que es lo que se ha estado, lo que se propone. Estamos de acuerdo en que el Estado mexicano ratifique el convenio. De hecho, ya en otros recesos se ha presentado 2 veces el mismo punto de acuerdo y se ha votado a favor. Entonces, yo sí creo que hay que centrarnos en el tema de la proposición, que es que el gobierno haga lo necesario pronto para que envíe a ratificación de este Senado el convenio. Yo creo que así como lo está proponiendo la presidencia, estaría bien por nuestro lado. Señor diputado, estoy obligada a preguntarle si usted está de acuerdo con el consenso que se refleja en la comisión o insiste en que votemos su propuesta. ¿Sí? No limita de todas maneras a que presente un punto de acuerdo de manera específica que no tenga alusión a un convenio que en este caso tiene que seguir un procedimiento constitucional de manera muy clara, como está planteado ahora en este punto de acuerdo, que trata un tema relacionado con la aprobación del convenio 98 de la OIT. ¿Le parece? Bueno, entonces, económicamente ya resolvimos este punto 6. Yo le solicito a la señora secretaria, diputada Marta Sosa, que pueda poner a consideración en sus términos el dictamen del punto número 6. Con mucho gusto, presidenta. Se pregunta a los integrantes de esta segunda comisión, de la Comisión Permanente, si es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Ejecutivo Federal a que impulse las acciones necesarias para continuar y concluir el procedimiento de consulta tripartita en torno al convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, en los términos que ya fueron comentados y que está a la vista. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. ¿En contra? ¿Abstenciones? Aprobado por unanimidad, presidenta. Muchas gracias, diputada. Pasamos a la siguiente reserva, que es el punto número 7, que tiene que ver con un proyecto de dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a las autoridades de los 3 niveles de gobierno en materia de salud que implementen mecanismos y acciones eficientes para la detención oportuna y atención de la morbilidad materna. Punto. El punto original mencionaba morbilidad materna grave, ya nos pusimos de acuerdo que el precepto es morbilidad materna, de tal manera que está corregido en el punto. Le doy la palabra a quien lo reservó. Por favor, si es tan amable, senadora doctora Marilena Barrera Tapia. Muchas gracias. Por supuesto que estamos de acuerdo en la vigilancia y en la atención, pero me parece que es cuestión meramente de redacción. Toda vez que leyendo todo el punto de acuerdo habla de la atención oportuna antes, durante y después, antes, durante del embarazo y después del parto. Hablando específicamente de la morbilidad materna, habla más allá de lo que en realidad es la atención integral de las mujeres que han sido madres, si es que lo tomamos con estricto sentido. Y me parece que vuelvo a insistir, que lo que se está proponiendo, y de acuerdo a la referencia, es que se implementen acciones para la atención oportuna, como bien lo dice, antes, durante y después del parto, para evitar la mortalidad materna. O bien, para un embarazo saludable.
Sí, o sea, no es para hablar evitando hablar en negativo. Sí, A ver, voy a leerlo, a ver si quedaría bien así. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las autoridades de salud de los 3 niveles de gobierno que implementen mecanismos y acciones eficientes para la detención oportuna antes, durante y después del embarazo para evitar la morbilidad materna. ¿Así No, sería? No, sería mecanismos y acciones eficientes para la atención Sí. antes, durante y después del parto para evitar la morbilidad materna. Ok. ¿Lo tomaron, Olivia? Vamos a ponerlo. O un embarazo saludable. Lo podemos mencionar en negativo, lo podemos mencionar en positivo. En positivo sería para para asegurar un embarazo saludable. Vamos, estamos redactándolo, senadora. Sí. ¿Se alcanza a verle en la pantalla? Para asegurar un embarazo saludable. Así es. Y quitamos morbilidad materna. Se quita morbilidad Morbilidad materna. porque es negativo. ¿Sí? Para atención integral, ¿Está bien? me parece muy bien. Tenemos muchos doctores. Sustituyes el segundo Sí. para no ser para la atención. A fin de, para que quitar esos 2 paras. Está bien. A fin de asegurar un embarazo. A fin de. Sí, Bien. correcto. Le solicito a la señora secretaria, diputada Marta Sosa, que sea tan gentil en leer el punto de acuerdo como quedaría para someterlo a votación de todos ustedes. Con mucho gusto, Presidenta. Punto de acuerdo. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las autoridades de salud de los 3 niveles de gobierno que implementen mecanismos y acciones eficientes para la atención integral antes, durante y después del parto, a fin de asegurar un embarazo saludable. Quienes estén de acuerdo con esta redacción, sírvanse levantar la mano. Quienes se opongan, abstenciones. Muy bien, hemos aprobado el punto 7 con la corrección de la redacción. Pasamos al punto número 8, que tiene que ver con el proyecto de dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud que otorgue un mayor número de plazas para residencias médicas, priorizando a las zonas de alta marginación. Hubo 2 reservas. Voy a darle la palabra a cada uno de los legisladores que hicieron estas reservas. Creo que fue usted, diputado Alcalá. Sí, la senadora Barrera, por favor. Solamente también haciendo una observación en cuanto que menciona para residencias, se otorga un mayor número de plazas para residencias médicas priorizando las zonas de alta marginación. Tal vez nada más es cuestión de precisarlas, porque son en hospitales, o sea, hospitales, consideremos que las residencias médicas son médicos en formación. O sea, son médicos residentes y están en formación. O sea, no por cualquier, o sea, no se pueden asignar residentes si el hospital no está calificado y no tiene, el grado para tener a médicos en formación. Entonces, no es nada más porque esté en zonas de alta marginación. Entonces, la propuesta… Sí, adelante. Lo que pasa es que también los hospitales rurales de Solidaridad Sí. sí utilizan médicos pasantes de especialidades, en las 4 especialidades. Entonces, por eso sí es importante la redacción, pero no… A ver, porque una cosa son los médicos pasantes son los que acaban de terminar A ver, permítame, ahorita le doy la palabra. Voy a pedirle al diputado Alcalá, porque además fue el promovente de este punto de acuerdo. Entonces me parece muy pertinente Adelante. que también se dé su opinión y seguimos discutiendo. ¿Les parece? Adelante. Sí, en el mismo sentido que la senadora Barrera y mi compañera diputada Nieves,
Sí, claro que la redacción debería de culminar de alta marginación para su rotación. Totalmente de acuerdo. Como antecedentes es patético lo que pasa en el país. Son 6 estados los que aglutinan el 50% de médicos en especialidad. Estoy hablando de Nuevo León, estoy hablando de Veracruz, Puebla, Estado de México, el Distrito Federal y Jalisco. Y solamente el 2.7% de los médicos especialistas van a zonas rurales. Lo que intenta este punto de acuerdo es el hecho de poder hacer 2 efectos. Uno, quienes no acreditan el examen nacional lo presentan cerca de 40,000 médicos anualmente y solamente son acreditados 4,000. El resto queda en el desempleo o queda en un empleo que no es por el cual estudiaron durante 6 años. El grave problema es que si hablamos del 2.7%, cuando un médico egresa no tiene la posibilidad de trabajo. Intentaríamos con ello resolver y ofertar las plazas para que esta gente como médico general pudiera trabajar, que es el segundo punto de acuerdo. Y el primero es para el proceso de rotación. Me queda muy claro que la mayor parte de quienes son especialistas quieren quedarse en las zonas urbanas. El problema es la alta necesidad que tienen las zonas suburbanas y las zonas marginadas del país. Entonces, el ofrecimiento es para que ellos puedan estar rotando y cuando menos en un año en donde hipotéticamente estarían desempleados, pudieran trabajar. Entonces la redacción sería igual, de alta marginación para su rotación. Sí, sí, ya por eso le da, Por favor, sentido. senadora Barrera. Sí, le da el sentido, toda vez que de otra forma pareciera que estuvieran en formación. Exactamente. Entonces tendría que ser para su rotación. Y apoyo, sí, claro. Así. Bueno, entonces, el agregado en el punto primero sería, al final, prioriza las zonas de alta marginación para su rotación. ¿Ese sería el sentido, señoras? Sí. ¿Señor? ¿Sí? Sí. Bueno, ya corregimos el punto, esto nos permite votarlo. Le voy a pedir al señor secretario, diputado Manríquez, sí, perdón, diputado, por favor, tome la palabra. Y en el segundo punto, creo que para mayor claridad, Ajá. en la parte final, dice aquellos lugares donde se requieran, quedaría muy suelto, donde se requieran y no exista atención médica. Señoras, señores, ¿están de acuerdo con esta? Leobardo, perdón. ¿Puede existir atención médica? Por favor, no ser diputada, suficiente? senadora, le vamos a dar la palabra a la senadora Martínez. No hagamos un poquito de diálogo, vamos a escuchar a la señora. Perdón, no quería, Senadora. nada más quería preguntar, es que puede existir un médico y pueden necesitar 3. Entonces, sí existe la atención médica, pero necesitan más. Por eso decía que era suficiente. Okay. Por favor, diputado, ¿está usted de acuerdo cómo queda? Y no exista atención médica suficiente. De acuerdo. Muy bien, vamos a poner a consideración el punto con estas adiciones. Le voy a solicitar al secretario Manríquez González que sea tan gentil en ponerlo a consideración con las modificaciones. Por instrucciones de la presidencia, se pone a consideración este punto de acuerdo con las modificaciones presentadas. Quienes estén por la afirmativa, sírvase a manifestar levantando su mano. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Muy bien, vamos a pasar al siguiente dictamen que está reservado, que es el punto número 9. Refiere al proyecto de dictamen relativo a diversas proposiciones con puntos de acuerdo en materia de prevención, atención, seguimiento y erradicación del fenómeno de violencia escolar, mejor conocido como bullying. Es un solo punto, único. Le solicito a quien lo reservó sea tan amable en tomar la palabra. Por favor, diputada Dora María. Gracias, senadora. Nosotros queremos hacer una recomendación que si pudiésemos modificar que en lugar de que fuera atención a víctimas, que pudiese
que se remita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de los derechos humanos, para que se puedan establecer los protocolos de atención a la violencia escolar denominada bullying, con el sustento de que podríamos así atender igual tanto al niño o niña agredido como el agresor, como todo lo que interviene en el área escolar, maestros, padres de familia, autoridades sobre esta problemática. Esa sería nuestra sugerencia, poderla remitir hacia allá. Gracias, diputada. Esta discusión, ¿alguien quiere hacer el uso de la palabra? Por favor, si es tan amable. Senadora Martínez Espinosa. ¿Podríamos agregarle aquí de las entidades federativas y el Distrito Federal? Aunque el Distrito Federal es una entidad federativa, en función de lo que dice la Constitución. Siempre lo han distinguido porque como todavía... Por eso. Pues sí, yo estoy de acuerdo. No daña. Bueno, podemos decir 32 entidades federativas para no cometer... La Constitución dice entidades federativas. Estados de la República y Distrito Federal, o entidades federativas, no está incluido el Distrito Federal, así dice la Constitución. Es una práctica que lo hace ver nomás. Pues sí, pero no es constitucional. Entonces, 32 entidades federativas. Digo, el precepto constitucional así lo dice. El Distrito Federal es una entidad federativa desde el 2008. No es cierto, desde el 98. Lo pongo, atiendo su propuesta. Distrito Federal, entidades federativas y Distrito Federal. Yo tengo aquí una preocupación, diputada. El punto está planteando la atención por parte de la atención a las víctimas del bullying y que las autoridades que están encargadas de atender a víctimas de violaciones de derechos humanos puedan, en este caso específico, atender a las víctimas de bullying. Por eso el punto señala que se solicita a la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de la Ley General de Víctimas. Usted plantea que también se amplíe esta solicitud a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos. Sin embargo, me parece que no es la materia de este tema específico. Bueno, a mí lo que me hace mucho ruido es que el bullying todavía no está tipificado como delito. Entonces, lo importante sería que se llevaran a cabo sí los protocolos, sí la atención social a todos los grupos que participan en este tipo de agresión en el área educativa, pero para que pudiésemos darle más margen a que todos fueran, tanto el agresor, el agredido, todo lo que involucra, y que fuera directamente a hacer lo mismo que sugiere el punto de acuerdo, los protocolos que garanticen la integridad, pero mientras no esté tipificado, creo que debería de ir a la Comisión de los Derechos Humanos nacional y locales. Bueno, son dos temas distintos. Primero, la responsabilidad de las autoridades es una, que es el caso de la materia, y la responsabilidad que tienen o las atribuciones que tienen los organismos autónomos es otra materia. Los protocolos que usted hace referencia sí es una salvedad, sí es una responsabilidad de las autoridades gubernamentales. La presencia de los organismos autónomos de derechos humanos tiene que ver con otro proceso distinto. Los protocolos sí es una responsabilidad, es una tarea que compete al ámbito ejecutivo en los 3 órdenes de gobierno, ahí sí, pero no compete hacer protocolos a las autoridades que no tienen que aplicar, en este caso, la vigilancia, la conducción del sistema educativo, porque el bullying es un fenómeno que se vive entre pares en el ámbito, no, es un fenómeno que se padece
en los ámbitos educativos, en las escuelas. Esa es la definición del bullying. No refiere a otro tipo de violencias que pueden estar sobreviviendo, padeciendo las niñas y los niños. Es el bullying. Y me parece que lo que usted plantea no es un asunto que tenga que ver que competa a las comisiones de derechos humanos. Por favor, senadora Gastelum. A ver, y en esto hago una solicitud muy atenta. Ayer se trabajó especialmente este tema que presenta la diputada y se hizo la consulta a la comisión. La Comisión de Atención a Víctimas ve el tema de derechos humanos, tiene implícito el tema de los derechos humanos. Es su facultad. Pudiera parecer redundante si volvemos a establecerlo la comisión, porque dentro de sus facultades la comisión tiene el tema de derechos humanos. Eso se consultó ayer. Yo estoy muy callada porque esto previamente toda la semana se revisa, porque la comisión manda los puntos de acuerdo, entonces nosotros consultamos. No es malo, pero es que estaríamos cometiendo reiteradamente estamos recurriendo a un tema que ya lo contiene la comisión. No quería hablar, pero en el afán de no polemizar y de sí quedar establecido que la comisión lo contiene. Fue una consulta que ya hicimos y la comisión, una de sus facultades está el tema de los derechos humanos. Por eso creo que, así como lo ha propuesto usted, diputada, es correcto, como lo tenemos hasta ahorita, previa consulta que se hizo a la comisión correspondiente. Sí, por favor, senadora Martínez Espinosa. Diputada, su preocupación es válida, sin embargo, bueno, ya lo dijo mi compañera senadora, pero también tome en cuenta que si bien es cierto, generalmente el bullying se comete entre menores de edad, y digo generalmente porque también hay entre adultos, estos también están sancionados penalmente. Parece existe la justicia de adolescentes donde van a ser sancionados por las conductas e incluyendo a los tutores o a los padres de los menores que van a buscar de alguna manera resarcir también el daño que se les cause. Para eso están estos jueces especializados en adolescentes que inicia a partir de los 12 años hasta antes de los 18. Entonces queda perfectamente bien clasificado y para eso fue esta ley, de veras. No se preocupe, están bien. Sí, e insisto, los organismos autónomos de derechos humanos, en este caso específico, de este punto de acuerdo, no tienen injerencia, porque en el bullying, si me permite mencionar, no hay un acto de autoridad. Es un asunto de alumnas y alumnos entre pares. Hay un predominio, hay una intimidación, acoso preponderante, insisto, de un grupo o de uno o dos que siempre tienen la tendencia de socavar, menoscabar, de acosar, intimidar a través de distintas formas a otra niña, niño o joven o adolescente. Pero no es un tema, creo, que tenga que estar inscrito como una potestad de los organismos autónomos de derechos humanos. Más bien, lo que yo creo es que, al menos como veo que está redactado el punto de acuerdo, resuelve de manera muy puntual el punto de acuerdo que presentaron los promoventes. Y, como dijo aquí la señora senadora Diva Adamira Gastelum, las consultas que se hizo a la Comisión Nacional de Víctimas, sí, ese sí, ahí sí, es un organismo en donde le compete la materia y además están en todas las condiciones de poder acatar este punto de acuerdo, lo cual me parece también muy relevante que estemos aprobando puntos de acuerdo que podamos garantizar sean cumplimentados por parte de quienes los reciben. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Diputada, por favor, Marta Alicia Sosa. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero sumarme a la visión de la diputada Talamantes, porque creo que ella lo que está enfocando es la estricta legalidad del exhorto. ¿Por qué?
porque no hay específicamente tipificado como un delito el bullying. Y desde luego la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es a víctimas de delitos. Claro, es una exageración, quizás probablemente, pero es en la estricta legalidad que yo respeto y alcanzo a ver la preocupación de la diputada y que podrían criticarnos de que no cuidamos ese aspecto. El otro punto que a mí me parece relevante de mencionar es: sí tenemos en todas las entidades comisiones estatales de derechos humanos, pero no tenemos en todas las entidades comisiones de atención a víctimas. Por lo tanto, este exhorto podría quedar deficiente de su cumplimiento en donde requerimos, que son en los estados y directamente en las escuelas y en los lugares donde se produce esta violencia. Yo creo que si se cambia a pedir que ese protocolo lo haga la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las correspondientes estatales, no implicaría mayor problema, porque no se está pidiendo que intervengan como una autoridad para definir el caso, sino que marquen un esquema de atención, de protocolo, al cual deben apegarse las autoridades educativas. Es mi comentario. Permítame nada más ubicar el tema con toda precisión. Las comisiones de derechos humanos son organismos constitucionales autónomos que siempre ejercen sus atribuciones frente a actos de autoridad. Perdónenme, en el bullying no es el caso. No ya hay acto de autoridad. No tienes a un maestro que va contra una niña y niño. Eso no es bullying. Ahí sí es un acto de autoridad. Estamos hablando de niñas y niños adolescentes que entre ellos asumen actitudes violentas contra otros, que discriminan, que acosan, que intimidan por alguna circunstancia específica, de tal manera que no confundamos el tema. No es el tema de derechos humanos, de los organismos autónomos de derechos humanos, este punto. No es el tema pedirle a las comisiones de derechos humanos que hagan protocolos específicos. Eso compete a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, en los dos órdenes de gobierno, a nivel federal y a nivel local. Ahí sí. Y por supuesto, en la atención a víctimas, que sí es el tema del punto, con todo respeto me parece importante distinguir el tema del punto de acuerdo, es decir, la atención a víctimas sí es una materia que compete a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ciertamente la preocupación de la diputada Sosa es real. Faltan todavía congresos locales para legislar en la materia y que tengan una ley específica en atención a víctimas. Sin embargo, me parece que frente a esa situación, la Comisión Nacional puede tomar decisiones para atender a estas víctimas, como ya está pasando con otras víctimas de delitos de entidades en donde no hay comisiones en esa entidad federativa. Entonces, no es que haya ahí un vacío, lo está haciendo ya la comisión en vista de que no existe su referencia en el ámbito local. Seguimos con la discusión. Le voy a dar la palabra a la senadora Diva Damira Gastelo. Mire, compañera, yo solamente quiero llamar la atención al trabajo que hacemos en la semana, de nueva cuenta. A nosotros nos gustaría mucho que los puntos que hay los pudiéramos revisar a conciencia, precisamente por eso. Si ustedes tienen el dato de la comisión, van a encontrar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es la única que tiene fondos para el tema, tiene el dinero. A mí me gustaría que terminaba, pues, oiga, diputada, es que la comisión mixta se creó un fondo, tiene recursos que los tiene que hacer valer, por eso es la preocupación, y es un acto, como lo dijo la senadora Angélica, en donde no hay un abuso de autoridad, sino es entre los niños y niñas. Antier que consultamos a la comisión nos dio todos estos elementos. A mí me gustaría, a propósito de este y otros temas, si ustedes tienen alguna duda, nosotros pudiéramos ayudar. Yo soy secretaria de la comisión y me encantaría, por eso estoy muy callada, porque investigamos lo que hace ruido,
de tal manera de poder venir a la mesa con mayor información y equivocarnos lo menos posible. Entonces yo me pongo a sus órdenes, diputada, de todos, si hay alguna investigación que tengamos que hacer, pero en este caso no prosperaría porque la CNDH tiene sus facultades muy precisas y de qué se trata. Y la comisión mixta también lo tiene, pero tiene un agregado, subrayo, tiene dinero para hacerlo. Se creó un fondo. Solicitemos que se aplique a propósito de la preocupación que todos tienen, pero especialmente usted como maestra, como una gente que conoce del tema, que este fondo se aplique en un problema que está causando demasiada ruido en este momento y dolor que no hemos podido parar. Sí. A ver, aquí hay otro tema que también se ventiló, que tiene que ver con la justicia para adolescentes infractores. La senadora Verónica Martínez abundó el precepto del 18 constitucional que especifica quiénes son objeto de este sistema, niños y niñas menores de 12 años no, sino cuando tienen 12 años cumplidos y menos de 18. Pero ese sistema entra a funcionar cuando efectivamente hay una comisión de delito. Y en este caso, en el bullying, tenemos distintas situaciones, muchas tienen que ver y otras no tienen que ver con situaciones de comisiones de delito. Y me parece que ese es un tema que está inscrito en las leyes respectivas y habrá seguramente, cuando sea el caso de algún asunto específico, una atención de parte de las autoridades para decidir, y sobre todo la autoridad respectiva de naturaleza penal, en base a todas las pruebas que tenga, pues definir en base de uno de los principios fundamentales, que es la proporcionalidad, qué tipo de sanción punitiva tendría que recibir alguna adolescente que pueda estar cometiendo alguna afrenta a las leyes penales. Entonces, es un tema que es importante dejarlo claro. Voy a poner a consideración. Sí, por favor, diputado Alcalá. Seré breve. Después de este enriquecedor debate, creo que habría algunas consideraciones que me parecen pertinentes agregar. En el punto que dice único, dice: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente, yo agregaría, a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las comisiones de atención a víctimas de las distintas entidades federativas que informen en principio si existen protocolos de atención, para implementar un protocolo de atención que garantice, aquí dice nada más, la reparación. Creo que sería conveniente el agregar la atención integral, tratamiento y reparación del daño. A ver, yo les pido, por favor, que se circunscriban al sentido del punto original que motivó la conclusión de este único punto de acuerdo. Es muy relevante lo que ha planteado el diputado, pero hace casi 8 días hubo un punto específico que se aprobó de obvia y urgente resolución, señalando la intervención de la Secretaría de Educación Pública, entre otros. Entonces, yo creo que tenemos que vindicar el sentido de este punto de acuerdo, que tiene que ver con atención a víctimas, y hacer un llamado respetuoso a que la Comisión de Víctimas atiendan a niñas, niños y adolescentes que son víctimas del bullying en las escuelas. Voy a poner a consideración, por favor, quien esté, sí, a ver. Pudieran poner en mayúsculas comisiones de atención a víctimas, porque debe ser nombre propio, las de las entidades, y ahí está como nombre propio. Claro, porque es en plural. Sí, con mayúsculas. No, porque es en plural. ¿Ah, sí? Claro, ya no es nombre propio, es en plural. La comisión ejecutiva es así, es. Muy bien. Ok, vamos a poner a consideración el punto de acuerdo. Le voy a pedir al señor diputado Manríquez que por favor lo lea para que lo sometamos a su votación. Punto de acuerdo. Único. La Comisión Permanente del
Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las comisiones de atención a víctimas de las distintas entidades federativas y del Distrito Federal que implementen un protocolo de atención que garantice la reparación integral para las víctimas de violencia escolar, mejor conocida como bullying, tomando en cuenta las necesidades y características particulares de niñas, niños y adolescentes. Es el punto, Presidenta. Ponga a consideración si se aprueben sus términos, por favor. Por instrucciones de la Presidenta, se pone a consideración este punto de acuerdo en sus términos. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su mano. Quien esté en abstención, quien esté en contra, se aprueba por mayoría y uno en contra, Presidenta. Muy bien, muchas gracias, diputado. Pasamos al la siguiente reserva, que es el punto 10, que tiene que ver con el exhorto a la Secretaría de Salud para que incremente la vigilancia sanitaria con base al artículo 16, fracción primera de la Ley General para el Control del Tabaco. ¿La había reservado usted? Sí, muy bien. Entonces, hay una... ¿El 10 tú lo reservaste? ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a darle la palabra al señor diputado Manríquez, que fue quien reservó este punto. Por favor. Gracias, Presidenta. En este punto estaríamos solicitando se agregue un segundo punto, es que para exhortar a la Secretaría de Salud en su papel como coordinadora del Sistema Nacional de Salud para que implemente una campaña permanente para concientizar a los padres, profesores, niñas, niños y adolescentes sobre los peligros para la salud que representa el tabaquismo en el país. Está en discusión la propuesta del señor diputado. Por favor, señora diputada Nieves García. Yo quisiera solamente comentar que, muchas gracias por darme la palabra. Yo creo que exhortar a la población en general, si decimos padres, maestros, niños, madres, etcétera, a la población en general, estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que sí es muy importante que podamos circunscribir el exhorto a la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, porque es la instancia específicamente que regula el control y la vigilancia del tabaco, el control y la regulación del tabaco. Entonces yo creo que debería de decir, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, que COFEPRIS, a que incremente la vigilancia sanitaria con base al artículo 16, etcétera, y estoy totalmente de acuerdo con el punto que dijo el diputado Manríquez. Le voy a pedir al señor diputado que vuelva a mencionarnos, pongamos atención, para que nos vuelva a leer concretamente cómo sería el segundo punto para que puedan ustedes evaluarlo. Sí, el segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Salud en su papel como coordinadora del Sistema Nacional de Salud para que implemente una campaña permanente para concientizar a la población sobre los peligros para la salud que representa el tabaquismo. ¿Hay alguna observación respecto a este agregado, este segundo punto? Parece que consenso, señor diputado. Entonces voy a pedirle a la Secretaría que lo pueda redactar. Ayúdenos que... ¿Sí? ¿Sí? Bien. El primer punto sería, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS, con todas con mayúsculas, a través de COFEPRIS, para que, porque es la comisión, de la COFEPRIS, todo con mayúsculas, ¿sí? Para que
¿Para qué? Ok. Para que incremente la vigilancia sanitaria con base al artículo 16, fracción primera de la Ley General para el Control del Tabaco, el cual prohíbe, entre otras cosas, el comercio de cigarros por unidad. Solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud. Muy bien. Ahora, el segundo. Hay que corregir ese segundo. Sí. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Sistema Nacional. No. Coordinadora del Sistema Nacional de Salud. También solicita A ver. la Secretaría de Salud. Por favor. Es a la Secretaría de Salud, Olivia. En su papel de coordinadora del Sistema Nacional de Salud. Ah, implementar. Sí, O aquí implementa. Implemente una campaña. Implementa. Falta elemento. ¿O para qué? Solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud que en su papel de coordinadora del Sistema Nacional de Salud implemente una campaña permanente para concientizar a la sociedad de los peligros para la salud que representa el tabaquismo. Perfecto. Muy bien. Un para que implemente. ¿Para qué? Ponle antes de implemente, ¿Para qué? ¿En su papel de coordinadora? para que en su... ¿Para qué? Eso. ¿Antes de qué para? Solicita respetuosamente a la Secretaría que En su papel de coordinador. Sí está bien escrito, ¿no? Sí. Bueno, así en sus términos quedaría. Le solicito a quienes estén... Sería a la Secretaría, ¿no? Dice al Secretaría. a la Secretaría. Corrígele, a la Secretaría. Perfecto. Muy bien. Ya quedaría redactado así para ponerlo a consideración. Sí. De los peligros que representa el tabaquismo para la salud. Creo que ahí el último renglón. De los peligros que representa el tabaquismo para la salud. Al revés, concientizar a la sociedad de los peligros que representa el tabaquismo para la salud. Perfecto. Bien. Quien esté a favor de cómo queda redactado estos dos puntos de acuerdo en esta materia, les solicito que puedan expresar levantando su mano. Quienes se abstengan, en contra. Muy bien, queda aprobado y pasamos al punto número 11. Tiene que ver con el proyecto de dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud que realice una investigación sobre los efectos de los cigarros electrónicos a fin de contar con elementos suficientes para regular su uso en la República Mexicana. Por favor, diputada Sosa, ¿usted fue quien lo reservó? Yo también. Las dos diputadas y el señor diputado lo reservaron. Primero usted y Muchas luego gracias. Gracias, Presidenta. Es para poner a la consideración de esta comisión que el tema de los cigarrillos electrónicos tiene ya mucho de información, mucho de estadística, y se han presentado ya al Congreso de la Unión, en especial a esta comisión permanente, iniciativas para que pueda regularse el uso de este cigarrillo, que es mucho menos dañino que el cigarro normal. Es correcto que se solicite una investigación para que todavía haya mayores elementos de juicio que permitan dictaminar esas iniciativas que están en comisiones. Yo solicitaría muy atentamente que se valore fijar un plazo máximo, no dejarlo tan abierto. Solicitar a la Secretaría de Salud para que en un plazo máximo realice una investigación científica. Yo propondría en un plazo máximo de 6 meses, que me parece razonable. ¿Lo había considerado, diputado? Sí, pero no el tiempo, a la brevedad. Bueno, eso es otra alternativa, pero sí fijar un espacio de tiempo nada más, es mi propuesta. Muy bien, por favor, diputada Nieves. Sí, muchas gracias. Yo estoy totalmente en contra de mis compañeros y voy a sustentar por qué.
Hasta este momento la Organización Mundial de la Salud no tiene contemplado el cigarro electrónico como una terapia legítima, porque no hay evidencia científica hasta este momento, y así no lo considera tampoco la Organización Mundial de la Salud, de que el cigarro electrónico pueda ayudar a que los fumadores dejen de fumar, y tampoco hay evidencia científica que el cigarro electrónico no dañe la salud. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con el punto de acuerdo con este dictamen que la senadora Dolores Padierna nos está presentando, y solo haría la consideración en el segundo punto, del punto de acuerdo en el segundo resolutivo, en el sentido que dice que exhorta al Comisionado Nacional contra las Adicciones a que implemente una campaña para difundir los riesgos del uso de cigarros electrónicos. Más bien aquí es a la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios para que refuerce la vigilancia y se evite la venta de cigarros electrónicos. Hoy por hoy no está permitido, digamos, desde la Organización Mundial de la Salud, también la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios no está permitiendo la venta de cigarros electrónicos. Quiero comentar aquí ante los compañeros legisladores y legisladoras que nosotros en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ya recibimos también una iniciativa para que se permitiera la venta y se permitiera la utilización, y la rechazamos. Entonces yo creo y estoy totalmente de acuerdo con este dictamen de la senadora Dolores Padierna, y solo haría la consideración en el segundo resolutivo, en el sentido de que si está prohibido, ¿para qué se hacen campañas? En este sentido, es reforzar la vigilancia para evitar la venta de cigarros electrónicos. Sí, nada más, diputada, quiero recordar que la propuesta del punto de acuerdo es solamente resolver en un solo punto, y usted está haciendo referencia a un segundo punto que nosotros ya resolvimos integrar en uno solo. Entonces, ¿está usted de acuerdo que quede uno solo? Perfecto, muy bien. Entonces vamos a redactar. La preocupación estriba en poner un plazo para que las autoridades de la Secretaría de Salud puedan respondernos respecto de esta investigación científica respecto de los posibles daños a la salud de los cigarros electrónicos. Hay dos propuestas. Pero antes le tengo que dar la palabra a usted para que lo proponga. Muchas gracias, Presidenta. En el mismo sentido, para tener un plazo para poder hacer la investigación científica. Sabemos que una investigación puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Nosotros decíamos que fuera a la brevedad, para que tuviéramos nosotros ya condiciones y elementos suficientes para poder prohibir o regular el uso del cigarro electrónico. Bien, hay dos propuestas: definir un plazo máximo de 6 meses o a la brevedad. Yo les pido que conciliemos una redacción para no votarlo. Un plazo. Sí, está muy abierto, muy ambiguo, ¿no? Muy bien. 6 meses. Como máximo. ¿Quién da más? Pues sí, para ya acotarlo. Muy bien. Quedaría así. La Comisión Permanente solicita personalmente a la Secretaría de Salud en un plazo máximo, para que en un plazo máximo de 6 meses, ¿para qué? ¿Para qué, Oli? Realice una investigación científica respecto a los posibles daños a la salud que pudiera producir el uso de los cigarros electrónicos. ¿Sí? Pues yo, bueno. Pero yo creo que ya deben de tener antecedentes. Pero hay elementos en la Organización Mundial de la Salud, deben de tener va a seguir antecedentes. una directriz ya de la OMS, yo creo, ¿no? Consultar. Sí, muy bien. Le pido por favor, señora diputada, que pudiera tomar la votación del punto de acuerdo con estos cambios. Con mucho gusto, Presidenta. Se pone a consideración de los integrantes de esta comisión el punto de acuerdo con el siguiente resolutivo. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en un plazo máximo
solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud que en un plazo máximo de 6 meses realice y presente los resultados de una investigación científica respecto de los posibles daños a la salud que pudiera producir el uso de los cigarros electrónicos, a fin de contar con los elementos suficientes para regular su uso en la República Mexicana. Está a su consideración. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. Sí, por favor, senador Ismael Hernández. ¿Le quieren pasar el micrófono al señor senador? Creo que si le estamos poniendo un plazo de 6 meses, pudiera ser posible que ya existieran algunas investigaciones al respecto y que se pudieran tomar en cuenta precisamente para el resultado y para su aportación, para su punto de vista. Entonces, tomar en cuenta investigaciones que ya se hayan realizado al respecto y incorporamos precisamente ya los 6 meses como límite. Muy bien. Perdón, presidente, entonces, conforme a lo que dice el senador, con cambiar de investigaciones científicas, no de una investigación, creo que se cubriría adecuadamente el concepto. En un plazo máximo de 6 meses realice y presente los resultados de investigaciones científicas respecto de los posibles daños. ¿Sí? ¿Les gusta cómo quedó? Claro. ¿Sí? Realice o tome en cuenta investigaciones existentes. Pues a lo mejor ella estaría de más realice, nada más que presente. Sí, presente. Sí, hay que quitar Que realice. realice. Sí, Correcto. Muy bien. Entonces realicen. quitarlo. ¿Hay que quitar realice? Ya debe haber investigaciones científicas Tiene que haber. que hayan realizado otros. Sí, porque si realizan, pones a la Secretaría que realice encuestas y todo, una investigación mejor. Es amplia. Sí, ¿no? A ver, por favor, diputado Manríquez, tiene un añadido al punto de acuerdo. Sí, presidenta, no es añadir una propuesta, sino es que se mantenga como venía el tema de elementos suficientes para prohibir o regular. Ya ahorita estamos poniendo nada más contar con elementos suficientes para regular su uso en la República Mexicana. Entonces, la investigación nos va a dar resultados y vamos a ver si es contraproducente o si se puede regular. Entonces, tenemos que dejar el tema de la prohibición. Sí, es que tengo entendido, a ver, yo no soy mucho conocedora de estos temas, pero tengo entendido por la información que usted nos dio, diputada, está prohibido. Bueno, entonces está prohibido, es decir, no está regulado. Entonces, la regulación puede decir si se prohíbe o se permite, o sea, no, a mí me preocupa irnos más allá de lo que corresponde a la solicitud del punto de acuerdo. En la regulación, ahí se dice, se ponen las letras chiquitas que estamos discutiendo sin muchos elementos más que el conocimiento de las que saben. Yo no sé. sí, muy bien. Bueno, entonces, con las adecuaciones que hicimos al punto de acuerdo, voy a pedirle, por favor, a la diputada Leticia Sosa que pueda leer cómo quedaría. Con mucho gusto, presidenta. Punto de acuerdo. Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud que en un plazo máximo de 6 meses presenten los resultados de investigaciones científicas respecto de los posibles daños a la salud que pudiera producir el uso de los cigarros electrónicos, a fin de contar con los elementos suficientes para regular su uso en la República Mexicana. ¿Está a su consideración? Muy bien. Quienes estén a favor del punto como lo acabamos de leer, les solicito sirvan levantar su mano. Quienes se abstengan, quienes se oponen, muy bien, ya tenemos un punto de acuerdo aprobado. Pasamos al último punto reservado. Tiene que ver con el proyecto de dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a promover diversas acciones en materia de reanimación cardiopulmonar oportuna y efectiva. Se está inscribiendo, lo tiene en la pantalla, 3 puntos.
3 puntos que supongo ya leyeron, pero le voy a dar la palabra a quien reservó este punto de acuerdo para que nos diga qué modificaciones quiere hacerle. No, primero agradecerle, Presidenta, ya prácticamente las adecuaciones que se hicieron al punto de acuerdo ya fueron hechas por la Presidencia, lo cual agradezco. No, mi intervención es para felicitar a la senadora Hilda Estela Flores Escalera. Pareciera que es una de tantas iniciativas, una de tantos puntos de acuerdo, pero en cuestión a las enfermedades cardiovasculares, hoy se están muriendo al año cerca de 8 millones de personas en el mundo. México no es la excepción, somos un país obeso con alto grado de riesgo cardiovascular, y en nuestro país se mueren más de 100,000 personas anualmente por esta enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad isquémica, llámese algún infarto, son más de 20 y tantos mil, y cuando hay daño colateral, que sería en alteraciones del cerebro, son cerca de 30,000. Esta iniciativa, este punto de acuerdo, habla de preparar, capacitar a personal que nos sale al país, le sale gratis, nada más preparar y capacitar. Nosotros vemos en las películas que la reanimación es de boca a boca y empezar a dar impulsos cardíacos. Hay ya una serie de modificaciones que la mayor parte de la gente no conoce y ya no es de boca a boca, porque finalmente cuando alguien cae en paro, el tema de la oxigenación sigue, lo que necesita es bombear uno sangre para que no haya daño en los tejidos. Lo otro es el hecho de que en los centros de concentración, estamos hablando de teatros, centros comerciales, estadios, cuando menos exista una obligatoriedad para que se pueda capacitar al personal y tener la adecuación que en caso de sufrir un daño cardíaco pueda existir gente que nos pueda salvar. Si nada más capacitamos personal en estas áreas, estaríamos evitando cerca del 30% de las muertes por paro cardiorrespiratorio. Esto es en estadísticas. Ya no nos comparamos con ciudades en Holanda, por ejemplo, en donde hay ciudades completas en donde todos los adolescentes mayores de 14 años saben hacer reanimación cardiovascular básica. Entonces, mi intervención es simple y sencillamente, ya las modificaciones se hicieron, es para felicitar a la senadora Hilda Estela Flores. Sí, muy bien, me parece que este es un punto de acuerdo de una gran relevancia. Está contenido por 3 puntos, no hay observaciones a ninguno de ellos. Pido al señor secretario Víctor Manuel Manríquez lo ponga a consideración en sus términos. Se pone a consideración este punto de acuerdo en los términos presentados. Los que estén por la afirmativa de aprobarlo, por favor, síganse a manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad, Presidenta. Muchas gracias, señoras y señores integrantes de esta segunda comisión de la Comisión Permanente. Hemos votado todos los asuntos reservados. Tenemos materia para que el día de mañana se inscriban en el orden del día de la Comisión Permanente. Voy a pedirles que sean tan amables en firmar cada una de las actas de estos puntos de acuerdo, de estos dictámenes de estos puntos de acuerdo, antes de que se vayan. Tenemos como último punto asuntos generales. Pregunto a la Asamblea si hay algún asunto que plantear. La diputada Marta Leticia Sosa nos quiere plantear un punto de acuerdo. Tiene, por favor, el uso de la voz. Muchas gracias, Presidenta. Solo para agradecer el respaldo y la confianza al dictaminar uno de los proyectos de punto de acuerdo enlistado en el número 15 y que corresponde al exhorto que se hace respetuosamente al Ejecutivo Federal para que valore la adhesión del Estado mexicano al convenio de Lanzarote. Ciertamente que el Estado mexicano no forma parte de Europa, pero sí de su Consejo Permanente como un Estado observador y además un Estado muy participativo en el que siempre se ha preocupado por tomar lo mejor de las legislaciones europeas, y es el caso del convenio de Lanzarote para prevenir, perseguir
y proteger de los delitos de violencia y acoso sexual a los niños, niñas y adolescentes. Me parece que es un exhorto muy bondadoso, que ojalá que el Ejecutivo Federal lo haga suyo, lo atienda y que podamos pronto estar formando parte de ese convenio. Gracias. Permítanme decir algo antes de darle la palabra a la diputada Adamira Gastelum. Digo, a la senadora. Senadora, es que la diputada Sosa fue senadora y me consta que desde que fue senadora en la legislatura pasada estuvo impulsando la firma de este tratado internacional. Y entonces, qué bueno que lo dice, y también sé que es del interés de la señora senadora Diva Adamira Gastelum. Tiene, por favor, el uso de la voz. Yo agregarle que la estafeta que usted dejó, diputada, anteriormente senadora, la estamos llevando con mucho cuidado en el Consejo de Europa. Vamos con la campaña 1 de 5 y está en capilla ya el convenio revisado y demás. Estamos esperando entregarle buenas cuentas, ya que el Consejo de Europa, aunque tenemos calidad de observadores, nos trata como miembros, miembras, para hablar como Malú Michel, miembros y miembros. Y vamos muy bien, ya generamos otros 2 documentos más, pero tuvo un muy buen inicio. Perfecto, muy bien. Me ha pedido la palabra la señora diputada Valles San Pedro. ¿Es sobre el mismo punto o sobre otro? Muy bien, por favor. Sí, solamente secundar, por supuesto, nuestra aprobación y nuestro pronunciamiento a favor de que México pueda ratificar este convenio. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar junto con la senadora Diva Adamira Gastelum y la diputada Marta Sosa en la ciudad de Berlín, en donde estuvimos justamente analizando, siendo observadores, pero bien comentaba ya la senadora, siendo parte de las discusiones y la toma de decisiones en este Consejo de Europa, y creo que es muy importante que México pueda refrendar su participación y que además volteemos a ver este tema, que es un tema muy lacerante en nuestro país. Recordemos que desafortunadamente México se encuentra dentro de los primeros lugares de explotación sexual de niños y niñas y en la generación de pornografía infantil en nuestro país. Es decir, son temas fundamentales que tenemos que atender, y qué mejor que sea a través de ratificar esos instrumentos internacionales para dar pie a que en nuestro país se atienda de manera adecuada este fenómeno que es justamente la violencia sexual contra niñas y niños. Muchísimas gracias. Y aprovecho para instar a la Cámara de Diputados de que ya aprueben la minuta que tienen que reforma a la ley contra trata de personas. Ahí está la ley, más allá de un tratado, ahí está la ley. Urge que las autoridades judiciales tengan una ley que puedan aplicar para perseguir de manera eficiente y eficaz estos delitos. No se aplican medios comisivos contra personas menores de 18 años de edad. Es un avance importantísimo las reformas que en el Senado de la República por unanimidad impulsamos a la Ley General contra la Trata de Personas. Bien, ¿hay algún otro asunto general? Vamos a dar por terminado nuestra reunión de trabajo, muy exitosa, muy participativa. Les agradezco a todos ustedes su participación. Gracias.